Miguel nunca pensó que tendría que elegir entre su esposa y su madre, pero cuando Sofía le dio el ultimátum, él tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. Lo que no sabía era que un extraño visitante le haría entender el verdadero significado del honor y el arrepentimiento. El aire matutino de Guadalajara traía consigo el aroma familiar de pan dulce y café de olla que se colaba por las ventanas de la modesta casa de la colonia Libertad. Miguel Hernández se desperezaba en su cama matrimonial cuando escuchó los primeros ruidos provenientes de la cocina. Su madre, doña Carmen, ya estaba levantada preparando el desayuno como había hecho durante los últimos 30 años en esa misma casa. A los 42 años, Miguel trabajaba como supervisor en una fábrica textil del centro de la ciudad. Era un hombre de complexión media, con las manos curtidas por el trabajo y los ojos que aún conservaban esa chispa de bondad que heredó de su padre. Había sido criado bajo los valores tradicionales mexicanos, respeto a los mayores, amor a la familia y honor por encima de todo. Valores que, sin saberlo, pronto serían puestos a prueba de la manera más cruel. Sofía, su esposa desde hace 8 años, se movía inquieta en la cama. A sus 35 años, era una mujer atractiva con ambiciones que iban más allá de lo que su situación económica actual permitía. Había crecido en una familia de clase media de Zapopan y siempre sintió que merecía más de lo que la vida le había dado. Su matrimonio con Miguel había sido en parte una forma de estabilidad, pero la presencia constante de doña Carmen en la casa se había convertido en una espina clavada en su costado. «Ya está haciendo ruido otra vez», murmuró Sofía con fastidio, cubriéndose la cabeza con la almohada. Miguel suspiró. Esta conversación se había vuelto demasiado frecuente en los últimos meses. «Es su casa, Sofía. Siempre se levanta temprano para hacer el desayuno». «Nuestra casa», corrigió Sofía con un tono cortante. «Se supone que es nuestra casa». La tensión entre su esposa y su madre había ido creciendo como una grieta silenciosa que amenazaba con partir la familia en dos. Lo que había comenzado como pequeñas molestias se había transformado en una guerra fría de miradas esquivas, comentarios pasivo-agresivos y territorios marcados dentro de la misma casa. Doña Carmen, de 73 años, era una mujer menuda pero de espíritu fuerte. Viuda desde hace 15 años, había dedicado su vida entera a cuidar de su único hijo. Después de la muerte de su esposo Arturo, Miguel había insistido en que se quedara en la casa familiar. Era lo correcto, lo que su padre habría querido, lo que dictaba la tradición y el corazón. Pero Sofía tenía otros planes. En la cocina, doña Carmen revolvía los huevos escrambelados mientras cantaba suavemente una canción de Pedro Infante. Sus manos arrugadas se movían con la destreza de décadas de experiencia. La mesa ya estaba puesta para 3 personas, con los platos favoritos de Miguel perfectamente acomodados y las tortillas recién hechas envueltas en un trapo de cocina bordado. Los rayos del sol se filtraban por la ventana de la cocina, iluminando las macetas de geranios que doña Carmen cuidaba religiosamente. En las paredes colgaban fotografías familiares de diferentes épocas. Miguel de niño con su uniforme escolar, la boda de doña Carmen y Arturo, vacaciones familiares en Puerto Vallarta, primeras comuniones y cumpleaños. Cada imagen contaba la historia de una familia unida que ahora se desmoronaba silenciosamente. «Buenos días, mamá», saludó Miguel al entrar a la cocina, dándole un beso en la mejilla a su madre. «Buenos días, mijito. Ya está listo el desayuno. Hice tus huevos como te gustan, con un poquito de chile y frijoles refritos». Miguel sonrió. A pesar de todos los problemas, estos momentos de normalidad familiar le daban paz. Se sentó en su lugar habitual mientras su madre le servía café en su taza favorita, una de cerámica azul que tenía un pequeño desportillado en el borde, pero que él se negaba a cambiar. La cocina era el corazón de la casa, con su estufa de gas antigua pero funcional, el refrigerador cubierto de imanes con fotos familiares y la alacena de madera que había pertenecido a la abuela de Miguel. Todo estaba impregnado de historia, de tradiciones que se transmitían de generación en generación como recetas secretas. «¿Y Sofía?», preguntó doña Carmen, aunque el tono de su voz sugería que prefería no saber la respuesta. «Ahorita baja», respondió Miguel, aunque sabía que su esposa esperaría hasta que él terminara de desayunar para aparecer.
Era otra de las pequeñas guerras territoriales que se habían vuelto rutina. Doña Carmen asintió en silencio y comenzó a limpiar la estufa. A lo largo de los años, había aprendido a leer las señales de tensión en la casa. Sabía que su presencia causaba fricción entre Miguel y Sofía, pero ¿a dónde podía ir? Sus otros familiares vivían lejos y su pensión apenas le alcanzaba para medicinas y gastos básicos. Esta casa no solo era su hogar físico, era el depósito de todos sus recuerdos, el lugar donde había criado a su hijo, donde había llorado la muerte de su esposo, donde había encontrado consuelo en los momentos más difíciles. El desayuno transcurrió en relativa calma. Miguel leía las noticias en su teléfono mientras comía, y doña Carmen se ocupaba de los quehaceres matutinos con movimientos automáticos que hablaban de décadas de rutina. De vez en cuando intercambiaban comentarios sobre el clima, los vecinos o alguna noticia local, pero ambos evitaban cuidadosamente mencionar el elefante en la habitación, la creciente hostilidad de Sofía. Miguel masticaba lentamente, saboreando no solo el desayuno, sino también estos minutos de tranquilidad antes de que comenzara otro día de trabajo. Sin embargo, podía sentir la tormenta acercándose. Sofía había estado cada vez más vocal sobre sus quejas respecto a su madre, y Miguel sabía que algo tendría que ceder pronto. Mientras doña Carmen lavaba los platos, Miguel observaba sus movimientos. Sus manos, aunque arrugadas por la edad, seguían siendo ágiles y cuidadosas. Era la misma mujer que lo había cuidado cuando estaba enfermo, que había trabajado largas horas cosiendo para pagar sus estudios, que había estado despierta toda la noche cuando él tenía fiebre. ¿Cómo podía siquiera considerar pedirle que se fuera? Efectivamente, tan pronto como escucharon los pasos de Miguel, subiendo las escaleras para prepararse para el trabajo, Sofía apareció en la cocina. Llevaba una bata de seda verde que contrastaba dramáticamente con el delantal floreado de doña Carmen. Las dos mujeres se miraron brevemente. Un intercambio cargado de años de resentimientos acumulados. «Buenos días», dijo Sofía de manera formal, su voz cortés pero fría. «Buenos días», respondió doña Carmen, continuando con sus quehaceres sin hacer contacto visual prolongado. Sofía se sirvió apenas una taza de café y se sentó en el extremo opuesto de la mesa. El silencio entre ellas era pesado, lleno de palabras no dichas y reproches mutuos. La tensión era tan espesa que parecía que se podía cortar con cuchillo. Finalmente, doña Carmen no pudo contenerse más. «Sofía, ¿podemos hablar?». La joven levantó la vista con expresión desafiante, como un gato preparándose para saltar. «¿De qué?». «De nosotras. De esta casa. De la situación. Sé que mi presencia te molesta y quiero entender por qué». Sofía dejó la taza en la mesa con más fuerza de la necesaria, el sonido resonando en la cocina silenciosa. «No me molesta tu presencia, doña Carmen. Me molesta que actúes como si fueras la señora de esta casa, cuando Miguel y yo somos un matrimonio que necesita su espacio. Esta ha sido mi casa por más de 30 años», replicó doña Carmen, con voz temblorosa pero firme. «Aquí crié a mi hijo, aquí lloré a mi esposo, aquí construí mi vida entera». «Y ahora Miguel tiene una esposa», interrumpió Sofía, sus ojos brillando con una dureza que pocas veces dejaba ver. «Una esposa que quiere construir una familia propia, que quiere intimidad en su matrimonio, que quiere decorar su casa como le gusta, que quiere invitar amigos sin tener que pedirle permiso a nadie o sentirse juzgada por cada decisión». Las palabras de Sofía cayeron como martillazos sobre el corazón de doña Carmen. La anciana sintió que se le cerraba la garganta y las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. Durante años había tratado de mantener la paz, de no interferir demasiado, de encontrar un equilibrio imposible entre ser madre y no estorbar. «Yo nunca he interferido en su matrimonio», dijo con voz quebrada, sus manos temblando ligeramente. «He tratado de respetar su espacio, de no meterme en sus decisiones». «Tu sola presencia interfiere», respondió Sofía sin piedad, cada palabra cuidadosamente elegida para herir. «Miguel nunca va a poder ser completamente mío mientras tú estés aquí. Siempre va a ser tu niño pequeño en lugar de mi esposo. Siempre va a comparar mi comida con la tuya, mis decisiones con lo que tú harías, mi forma de cuidar la casa con tu forma». El sonido de la ducha se detuvo en el piso superior,
señalando que Miguel pronto bajaría. Sofía se levantó y se dirigió hacia la escalera, pero se detuvo y volteó hacia doña Carmen con una expresión que mezclaba determinación y algo parecido a la crueldad. Esto no puede seguir así, doña Carmen. Algo tiene que cambiar, y pronto. Cuando Miguel bajó 15 minutos después, vestido con su camisa de trabajo y los zapatos lustrados que doña Carmen le había limpiado la noche anterior, encontró a su madre sentada en la mesa, con los ojos rojos y las manos temblorosas alrededor de su taza de té de manzanilla. Los trastes del desayuno seguían sin lavar, lo cual era inusual en ella. «¿Qué pasó, mamá?», preguntó Miguel, aunque su tono indicaba que ya sospechaba la respuesta. «Nada, mijito, solo estoy un poco cansada», mintió doña Carmen, tratando de recomponer su expresión. «Ve a trabajar tranquilo». Miguel conocía a su madre lo suficiente como para saber que no era cierto, pero también sabía que presionarla no serviría de nada cuando estaba así de afectada. Se despidió con un beso en la frente, notando cómo su madre se aferraba a él un segundo más de lo normal, como si temiera que fuera la última vez. Mientras manejaba hacia la fábrica en su viejo Tsuru, Miguel no podía sacarse de la mente la imagen de su madre. Durante el trayecto por las calles familiares de Guadalajara, pasó frente a lugares que le recordaban su infancia: la panadería donde doña Carmen lo llevaba todos los domingos, la farmacia donde compraba sus medicinas, la iglesia donde había hecho su primera comunión. Todo formaba parte de un mundo que ahora parecía estar desmoronándose. En la fábrica textil, Miguel intentaba concentrarse en sus responsabilidades, pero la imagen de su madre llorando se repetía en su mente como un disco rayado. Como supervisor, tenía que revisar la calidad de la producción, coordinar con los diferentes departamentos y asegurarse de que se cumplieran las cuotas diarias. Era un trabajo que requería atención constante, pero ese día su mente estaba dividida entre las máquinas de coser y los problemas familiares. La fábrica era un edificio grande y ruidoso, lleno del sonido constante de las máquinas industriales y las voces de los trabajadores. Miguel caminaba entre las filas de costureras, la mayoría mujeres de mediana edad que lo saludaban respetuosamente. Algunas le recordaban a su madre, trabajadoras, dignas, acostumbradas a sacrificarse por sus familias. Durante el almuerzo, se sentó en el pequeño patio de la fábrica, junto a Roberto, su compañero de trabajo y amigo desde hace más de 10 años. Roberto era un hombre mayor, de 55 años, que había pasado por situaciones similares en su propia familia. Era de esos hombres que había crecido en la época dorada del machismo mexicano, pero que también había tenido que adaptarse a los nuevos tiempos y las nuevas expectativas matrimoniales. «Te ves preocupado, hermano», observó Roberto mientras desenvolvía su torta de jamón, notando cómo Miguel apenas tocaba su comida. «¿Todo bien en casa?». Miguel suspiró profundamente, sintiendo el peso de mantener las apariencias cuando por dentro se estaba desmoronando. «Problemas en casa. Sofía y mi madre no se pueden ver ni en pintura». «Ah, el clásico conflicto suegra-nuera», asintió Roberto con conocimiento de causa, como si hablara de algo tan común como el clima. «Yo pasé por lo mismo hace años con mi Carmen y mi madre. Es como una ley de la naturaleza o algo así». «¿Cómo lo resolviste?», preguntó Miguel, aunque parte de él temía la respuesta. Roberto tomó un trago largo de su refresco antes de responder, mirando hacia el cielo nublado. «Mi esposa me puso el mismo ultimátum que seguramente te va a poner Sofía, si es que no lo ha hecho ya. O tu madre o yo. Así de claro. Al final, tuve que encontrar un lugar para mi madre en un asilo de ancianos en Tlaquepaque». Miguel sintió un nudo en el estómago al escuchar la palabra asilo. «¿Y cómo se sintió tu madre?». «Al principio se sintió traicionada, abandonada. No me habló durante 6 meses», Roberto masticó pensativamente. «Pero al final lo entendió. O al menos eso me dijo. Los matrimonios necesitan su espacio, Miguel. Es la realidad de estos tiempos. Ya no es como cuando nuestros abuelos vivían todos juntos en la misma casa. Pero es mi madre, Roberto. Ella me crió sola después de que murió mi papá, me sacrificó todo. Trabajó doble turno en la maquiladora para pagarme la secundaria. ¿Cómo puedo darle la espalda ahora que me necesita?». Roberto puso una mano pesada en el hombro de su amigo con la familiaridad de años de amistad. «Mira,
Hermano, no es darle la espalda. Es ser realista sobre lo que necesita un matrimonio para funcionar. Tu primera responsabilidad ahora es con tu esposa. Cuando te casaste, prometiste ante Dios y ante la ley que ella sería tu prioridad. Así es como funciona el matrimonio en el siglo XXI. No se siente correcto, murmuró Miguel, moviendo distraídamente los frijoles en su plato. Muchas cosas correctas no se sienten bien al principio, replicó Roberto con la sabiduría de quien ha tomado decisiones difíciles. Pero piénsalo así. ¿Prefieres tener un matrimonio feliz y una madre que vive en otro lado pero está segura? ¿O prefieres tener un matrimonio destruido y una madre que se siente culpable de haber causado tu divorcio? Las palabras de Roberto resonaron en la mente de Miguel durante el resto del día. Había una lógica fría en lo que su amigo decía, pero también había una parte de él que se rebelaba contra la idea. Su madre había sido su ancla durante toda su vida, la única constante después de la muerte de su padre, cuando él tenía 17 años. La idea de pedirle que se fuera de la única casa que había conocido como hogar le parecía cruel e injusta. Mientras supervisaba la producción vespertina, Miguel se perdía en recuerdos de su infancia. Recordaba cómo su madre trabajaba hasta tarde cosiendo ropa por encargo para poder pagar sus útiles escolares. Recordaba las noches en que ella se quedaba despierta cuidándolo cuando tenía fiebre. Recordaba cómo había llorado de alegría cuando él se graduó de preparatoria, sabiendo que había logrado darle una mejor educación de la que ella había tenido. Cuando regresó a casa esa tarde, la tensión en el ambiente era palpable. Sofía estaba en la sala, viendo una telenovela con un volumen más alto de lo normal, mientras doña Carmen preparaba la cena en un silencio casi sepulcral. Miguel intentó mantener una conversación normal durante la comida, pero cada intento fue respondido con monosílabos y miradas esquivas. La cena consistía en pollo en mole, arroz rojo y tortillas hechas a mano. Era la comida favorita de Miguel, pero esa noche le supo a cenizas. Doña Carmen había cocinado con su esmero habitual, pero se notaba que había estado llorando. Sus ojos estaban hinchados y de vez en cuando suspiraba profundamente, como si le costara trabajo respirar. Sofía, por el contrario, comía con apetito y de vez en cuando hacía comentarios sobre la telenovela que había estado viendo, como si tratara de llenar el silencio incómodo con charla trivial. Miguel se daba cuenta de que su esposa evitaba cuidadosamente mirar a su madre directamente. Después de cenar, mientras doña Carmen lavaba los platos con movimientos mecánicos, Sofía le hizo una seña a Miguel para que la siguiera al jardín trasero. Era un pequeño espacio con algunas plantas que su madre mantenía cuidadosamente: rosas, geranios, hierbabuena y un pequeño árbol de limón que daba frutos todo el año. Había también una mesa de plástico blanco donde solían sentarse en las tardes cuando el clima estaba agradable. La noche estaba fresca y se podía escuchar el murmullo distante del tráfico en la avenida principal. Las luces de la ciudad creaban un resplandor suave en el cielo, y de las casas vecinas llegaba el sonido de televisores y conversaciones familiares. Miguel, necesitamos hablar, comenzó Sofía con un tono serio que él reconocía como preámbulo de una conversación difícil. Te escucho, respondió él, aunque su estómago ya se estaba preparando para lo peor. Sofía respiró profundamente, como alguien que se prepara para saltar un precipicio. Se veía determinada, como si hubiera estado ensayando este momento durante horas. No puedo más, ya no puedo vivir así. Así como, con tu madre aquí, sintiéndome como una extraña en mi propia casa, compitiendo por tu atención con una mujer que no me acepta y que nunca lo hará, viviendo bajo constante juicio, sintiendo que cada cosa que hago está mal, según sus estándares. Miguel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Había temido este momento durante meses, pero esperaba poder posponerlo indefinidamente. Sofía, por favor, no empecemos con esto otra vez. No me interrumpas, continuó ella, con la voz cada vez más firme y los ojos brillando con una determinación que él no había visto antes. He tratado de ser paciente. He tratado de adaptarme durante 8 años. Pero esto no está funcionando y nunca va a funcionar. Tu madre me odia y yo ya no puedo fingir que la situación va a mejorar mágicamente. Mi madre no te odia, Sofía. Ella solo está acostumbrada. Miguel, por favor,
No soy ciega ni soy estúpida, interrumpió Sofía con exasperación. Veo cómo me mira cuando entro a su cocina. Veo cómo suspira cuando sugiero cambiar algo de la casa. Escucho cómo habla de los buenos tiempos, cuando solo estaban ustedes dos. Me ve como una invasora en su territorio, como la mujer que le robó a su niño precioso. Miguel sabía que Sofía tenía razón, al menos parcialmente. Su madre nunca había ocultado completamente su preferencia por los días cuando la casa era solo de ellos dos, pero también entendía el punto de vista de doña Carmen. Después de décadas de ser la mujer de la casa, la que tomaba las decisiones sobre la cocina, la decoración, las rutinas familiares, de pronto tenía que compartir ese rol con alguien que tenía ideas muy diferentes sobre cómo debían ser las cosas. ¿Qué quieres que haga?, preguntó Miguel, aunque temía la respuesta con cada fibra de su ser. Sofía lo miró directamente a los ojos, sin pestañear. Su expresión era una mezcla de determinación y súplica. Quiero que le pidas que se vaya. Las palabras colgaron en el aire como una sentencia de muerte. Miguel sintió como si le hubieran dado un golpe físico en el estómago. Por un momento no pudo respirar, no pudo pensar, solo pudo sentir el peso enorme de lo que su esposa le estaba pidiendo. Sofía, no puedo hacer eso, es mi madre. No tiene a dónde ir. Su pensión es una miseria. Tiene hermanas en Michoacán, replicó Sofía inmediatamente, como si hubiera pensado en cada posible objeción. Tiene opciones, no va a quedarse en la calle. Tiene 73 años, toda su vida está aquí. Sus doctores, sus vecinos, sus recuerdos, su rutina. No puedes pedirme que la desarraigue así nada más. Y yo soy tu esposa, replicó Sofía, la voz elevándose por primera vez. Se supone que soy tu prioridad ahora. Cuando nos casamos por la iglesia, prometiste amarme y respetarme por encima de todo lo demás. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿No te acuerdas de esos votos? Miguel se pasó las manos por el cabello, sintiéndose completamente dividido entre dos mundos irreconciliables. No es tan simple, Sofía. No puedes reducir 30 años de relación madre-hijo a una cita bíblica. Sí lo es, insistió ella, acercándose más a él. Es una decisión que todos los hombres casados tienen que tomar en algún momento. O eliges a tu madre, o me eliges a mí. Pero no puedes tenernos a las dos, porque esto está destruyendo nuestro matrimonio día a día. La ultimátum había sido pronunciada finalmente. Miguel miró hacia la ventana de la cocina y pudo ver la silueta de su madre terminando de lavar los trastes, probablemente preguntándose de qué estarían hablando con tanto secreto en el jardín. Se veía pequeña y frágil bajo la luz de la cocina, como si el peso de la tensión familiar la estuviera encogiendo físicamente. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente, su voz sonando extraña incluso para él mismo. Miguel, he estado pensando en esto durante meses. He sido más que paciente, más allá de lo razonable. He tratado de hacer que esto funcione de todas las formas posibles. Ya no puedo seguir así. Me está enfermando, me está quitando el sueño, me está volviendo loca. ¿Qué quieres decir exactamente? Sofía lo miró con una determinación fría que él nunca había visto antes. Era como si estuviera viendo a una persona completamente diferente, alguien capaz de tomar decisiones drásticas sin pestañear. Quiero decir que si tu madre no se va de esta casa en las próximas 2 semanas, yo me iré. El corazón de Miguel se aceleró y sintió un sudor frío en la nuca. ¿Me estás amenazando? No te estoy amenazando. Te estoy dando a elegir. Te estoy poniendo las cartas sobre la mesa para que tomes una decisión informada. Tu madre o tu esposa, tu pasado o tu futuro, tu zona de confort o tu matrimonio. Pero no puedes tener ambos. Ya no. Sofía, eso no es justo. La vida no es justa, Miguel. Pero sí requiere que tomemos decisiones. Y yo ya tomé la mía. Ahora te toca a ti. Esa noche, Miguel no pudo dormir. Daba vueltas en la cama mientras Sofía dormía a su lado, aparentemente en paz, después de haber expresado su ultimátum. Su respiración era profunda y regular, como si finalmente hubiera liberado una carga que había estado llevando durante meses. A través de las paredes delgadas de la casa, Miguel podía escuchar los pequeños ruidos nocturnos que hacía su madre, sus pasos suaves hacia el baño, el crujir de su cama vieja,
su tos ocasional que había desarrollado en los últimos años. Eran sonidos que lo habían acompañado toda su vida, tan familiares como su propia respiración. Se levantó silenciosamente a las 3 de la mañana y fue a la cocina por un vaso de agua. En la mesa encontró una nota escrita con la letra temblorosa de su madre, una caligrafía que había visto en miles de recados de lunch escolar y listas de mandado. «Mijito, sé que las cosas están muy difíciles entre Sofía y yo. Veo cómo sufres tratando de mantener la paz entre las dos. No quiero causarte más problemas de los que ya tienes. Si crees que es mejor para tu matrimonio, puedo irme a quedar con tu tía Esperanza un tiempo hasta que las cosas se calmen. Solo quiero que seas feliz y que tu matrimonio funcione. Con todo mi amor, tu mamá que te adora». Miguel leyó la nota 3 veces antes de que las lágrimas comenzaran a correr por sus mejillas. Su madre, en su infinita bondad y sacrificio, estaba dispuesta a renunciar a todo por su felicidad, igual que había hecho toda su vida. ¿Pero era realmente la solución correcta, o este era simplemente la más fácil para todos los involucrados? Mientras regresaba a su cuarto, pasó frente a la puerta entreabierta del cuarto de su madre y la pudo ver dormida, con el rosario aún en las manos y una expresión de preocupación que ni el sueño podía borrar completamente de su rostro. Los siguientes días fueron un tormento silencioso que se extendía como una enfermedad por toda la casa. Miguel observaba a su madre moverse con una tristeza palpable, como si ya estuviera despidiéndose mentalmente de cada rincón que había sido su hogar durante décadas. Sofía, por otro lado, parecía aliviada de que el fin del conflicto estuviera cerca, y trataba a Miguel con una dulzura renovada que no había mostrado en meses. Era como si la casa estuviera dividida en dos realidades paralelas. En una, su madre se preparaba silenciosamente para una partida dolorosa. En la otra, su esposa se preparaba entusiasmadamente para una nueva etapa de libertad matrimonial. Pero Miguel seguía atrapado en el medio, sintiéndose como un traidor sin importar hacia qué lado se inclinara su decisión final. Los siguientes días pasaron como una película en cámara lenta. Miguel se despertaba cada mañana con la esperanza de que todo hubiera sido un mal sueño, pero la realidad lo golpeaba tan pronto como bajaba a la cocina y veía la expresión resignada en el rostro de su madre. Doña Carmen continuaba con sus rutinas diarias, pero había algo diferente en ella, como si una luz interior se hubiera apagado lentamente. En el trabajo, Roberto notó inmediatamente el cambio en el comportamiento de su amigo. Miguel había perdido peso, tenía ojeras profundas y parecía estar en piloto automático durante sus responsabilidades laborales. ¿Ya tomaste una decisión?, le preguntó durante el descanso de la tarde, mientras compartían un cigarrillo en el patio trasero de la fábrica. «Creo que sí», respondió Miguel con voz apagada, mirando hacia el horizonte urbano de Guadalajara. «Creo que mi madre va a tener que irse. Es lo correcto, hermano. Va a doler al principio, pero al final todos van a estar mejor». «¿Tú crees?», preguntó Miguel, buscando desesperadamente alguna confirmación de que no estaba cometiendo el error más grande de su vida. «Estoy seguro. Mi madre al final hasta agradeció la independencia. Dejó de sentirse como una carga y pudo hacer su propia vida, y mi matrimonio se salvó completamente. Carmen y yo llevamos 10 años felices desde entonces». Pero Miguel no se sentía como si estuviera salvando nada. Se sentía como si estuviera traicionando todo en lo que había sido criado a creer, todos los valores que su propio padre le había inculcado antes de morir. Esa noche, mientras cenaban en un silencio tenso que se había vuelto la nueva normalidad, Miguel observó cuidadosamente a las dos mujeres más importantes de su vida. Su madre picoteaba la comida sin apetito, ocasionalmente levantando la vista para mirarlo con ojos que mezclaban amor incondicional y una tristeza profunda. Sofía, por el contrario, comía con normalidad y de vez en cuando le sonreía con una calidez que había estado ausente durante meses. «El mole está delicioso, mamá», dijo Miguel, tratando de inyectar algo de normalidad a la situación. «Gracias, mijito. Usé la receta de tu abuela, con el chocolate que tanto te gusta». Sofía no hizo comentarios sobre la comida, como solía hacer antes. Era otra de las pequeñas formas en que había marcado su territorio. Ya no elogiaba la cocina de doña Carmen, como si reconocer su habilidad culinaria
fuera a admitir derrota en su guerra silenciosa. Después de cenar, Miguel ayudó a su madre a lavar los platos, algo que no había hecho en años. Mientras secaba un vaso, doña Carmen le habló sin mirarlo a los ojos. «Miguel, ¿leíste mi nota?» «Sí, mamá, la leí. ¿Has pensado en lo que te dije?» Miguel siguió secando el mismo vaso durante varios segundos, incapaz de formar las palabras. «Mamá, ¿realmente estarías dispuesta a irte?» Doña Carmen detuvo sus manos en el agua jabonosa y finalmente lo miró directamente. «Si eso es lo que necesitas para ser feliz, sí, pero esta es tu casa. Has vivido aquí desde que te casaste con papá, y he sido feliz aquí. Pero los tiempos cambian, mijito. Las familias cambian. Lo que era normal en mi época ya no es normal ahora. No me parece justo. La justicia es un lujo que las mujeres de mi edad ya no podemos permitirnos», respondió con una sabiduría triste. «A veces solo nos queda la resignación y la esperanza de que nuestros hijos sean más felices que nosotros». Esas palabras se clavaron en el corazón de Miguel como puñales. Su madre estaba dispuesta a sacrificar su comodidad, su hogar, su estabilidad emocional, solo para que él pudiera tener un matrimonio en paz. Era el último acto de amor maternal, pero también se sentía como una traición a todo lo que ella le había enseñado sobre la familia y la lealtad. La noche en que finalmente decidió hablar formalmente con su madre sobre la situación, llovía suavemente sobre Guadalajara. El sonido de las gotas contra las ventanas creaba una banda sonora melancólica para la conversación más difícil de su vida. Encontró a doña Carmen en la sala, tejiendo un suéter azul para el nieto de una vecina. Sus dedos se movían con la práctica de décadas, pero Miguel notó que temblaban ligeramente. La televisión estaba encendida en el canal de noticias locales, pero el volumen estaba tan bajo que era apenas un murmullo de fondo. «Mamá, necesitamos hablar». Ella levantó la vista del tejido y lo miró con ojos que ya sabían lo que venía. Había una resignación en su expresión que partió el corazón de Miguel en dos. Es sobre la situación con Sofía. Miguel se sentó a su lado en el viejo sofá, donde había visto televisión de niño, donde había hecho tarea durante la secundaria, donde había recibido consuelo después de decepciones amorosas juveniles, donde su madre lo había cuidado durante cada enfermedad de su infancia. «Mamá, esto es lo más difícil que he tenido que decir en mi vida». Doña Carmen dejó el tejido en su regazo y tomó las manos de su hijo entre las suyas. Sus palmas estaban ásperas por décadas de trabajo, pero su toque seguía siendo el mismo que lo había consolado desde bebé. «Dime, mijito, no tengas miedo. Creo que sería mejor si te fueras a vivir con tía Esperanza por un tiempo, solo hasta que las cosas se calmen aquí». Aunque esperaba las palabras, escucharlas pronunciadas en voz alta fue como recibir una bofetada física. Doña Carmen cerró los ojos y respiró profundamente antes de responder, como si necesitara reunir fuerzas de algún lugar muy profundo. «¿Es lo que tú quieres o es lo que Sofía quiere?». La pregunta lo desarmó completamente. Durante días había tratado de convencerse de que era su decisión, de que era lo mejor para todos los involucrados. Pero en el fondo sabía la verdad, y su madre, con esa intuición maternal que nunca falla, había ido directamente al corazón del asunto. «Mamá, mi matrimonio se está desmoronando. Sofía dice que no puede seguir viviendo así. Dice que si no cambias las cosas, ella se va a ir. ¿Y tú qué dices? ¿Tú qué quieres realmente?». Miguel se quedó en silencio por un largo momento. Era la pregunta que había estado evitando hacerse a sí mismo. ¿Qué quería él realmente? ¿Realmente creía que echar a su madre era la solución correcta? ¿O simplemente estaba eligiendo el camino de menor resistencia? «Digo que no sé qué más hacer. Me siento atrapado entre ustedes dos». Doña Carmen le acarició las manos con ternura infinita. «Mijito, yo no quiero que tu matrimonio se acabe por mi culpa. Si mi presencia aquí está causando tanto problema, entonces me iré. Pero quiero que sepas que no tienes que sentirte culpable». «¿Cómo no voy a sentirme culpable? Eres mi madre, me diste la vida, me criaste sola después de que murió papá, trabajaste 2 empleos para mandarme a la escuela, y todo eso lo hice con amor, no como una inversión que esperara recompensa», interrumpió ella suavemente. «Un hijo no le debe nada a su madre por haberlo criado. Esa es la responsabilidad que uno acepta
cuando decide tener hijos. Pero papá siempre me dijo que cuidara de ti. Fue su última petición antes de morir. Los ojos de doña Carmen se llenaron de lágrimas al recordar a su difunto esposo. Tu padre era un hombre bueno, pero vivía en tiempos diferentes. Él no podía imaginar un mundo donde las familias ya no viven juntas como antes. No quiero defraudarlo. No vas a defraudar a nadie, mijito. Estás tratando de ser un buen esposo, y eso también es importante. Las lágrimas que Miguel había estado conteniendo finalmente comenzaron a fluir. Lo siento, mamá. Siento mucho que haya llegado a esto. Siento no haber podido encontrar una forma de que funcionara. No te disculpes, hijo. No tienes nada de qué disculparte. Has sido el mejor hijo que una madre podría pedir. El más cariñoso, el más respetuoso, el más trabajador. Ahora tienes que ser un buen esposo también. Esa noche, Miguel ayudó a su madre a empezar a empacar sus pertenencias. Cada objeto que envolvían en papel periódico representaba una memoria, una historia, una parte de la vida familiar que se estaba desmantelando. La fotografía de su boda con Arturo, en 1972, donde ambos se veían jóvenes y llenos de esperanza. Los platos de porcelana de la abuela, que había heredado después de su muerte. El rosario de cristal que usaba todas las noches para rezar por la familia. Las cartas de amor que su esposo le había escrito durante su noviazgo, amarillentas por el tiempo, pero aún perfumadas con el aroma de violetas. ¿Estás segura de que tía Esperanza puede recibirte?, preguntó Miguel, mientras doblaba cuidadosamente la ropa de su madre. Lamé ayer por la tarde. Dice que la casa se siente muy sola desde que murió tío Ramón el año pasado. Le dará gusto tener compañía. Miguel asintió, pero no se sentía aliviado. Su tía Esperanza vivía en un pueblo pequeño a 3 horas de Guadalajara. Su madre tendría que empezar una nueva vida a los 73 años, lejos de todo lo que conocía y amaba, lejos de sus doctores familiares, de sus vecinas de toda la vida, de la iglesia donde había rezado durante décadas. ¿Y si no te adaptas? ¿Y si no eres feliz allá? Entonces volveré, dijo doña Carmen con una sonrisa triste. Pero primero vamos a intentar esto, a ver si le da tiempo a tu matrimonio de sanar. Durante los siguientes días, la casa se llenó de una actividad frenética pero melancólica. Doña Carmen organizaba sus pertenencias con la eficiencia de alguien que ha vivido lo suficiente como para saber qué es verdaderamente importante y qué no. Decidía qué llevar y qué dejar con una sabiduría práctica que ocultaba el dolor emocional que le causaba cada decisión. Sofía, por su parte, ya comenzaba a hacer planes para el cuarto que quedaría libre, como si quisiera borrar cualquier rastro de la presencia de su suegra lo más rápido posible. Había comprado revistas de decoración y pasaba las tardes marcando páginas con ideas para convertir el espacio en una oficina o un cuarto de huéspedes más moderno. Podríamos poner un escritorio aquí, le decía entusiasmadamente a Miguel, y tal vez cambiar estas cortinas viejas por algo más contemporáneo. Cada sugerencia se sentía como una puñalada para Miguel. Sofía no solo quería que su madre se fuera, sino que quería borrar cualquier evidencia de que alguna vez había estado allí. Era como si estuviera planeando el funeral de alguien que aún estaba vivo. Tal vez deberíamos esperar un poco, sugería Miguel débilmente, para ver cómo nos va con el cambio. Para ver cómo nos va con qué. Miguel, tu madre no va a regresar. Entre más rápido aceptemos esa realidad y sigamos adelante, mejor para todos, incluida ella. La frialdad con la que Sofía pronunciaba esas palabras hizo que Miguel la mirara como si fuera una extraña. ¿Siempre había sido así de calculadora, o el proceso de sacar a su madre de la casa había revelado una parte de ella que nunca había visto antes? La noche antes de que doña Carmen se fuera, Miguel la encontró sentada en el jardín trasero, mirando las plantas que había cuidado durante tantos años. Las rosas estaban en plena floración, los geranios llenaban el aire con su aroma dulce, y el árbol de limón estaba cargado de frutos verdes que estarían maduros en unas semanas. ¿Quién va a cuidar mis plantas?, preguntó con voz triste, tocando suavemente los pétalos de una rosa roja. Yo las voy a cuidar, mamá. Te prometo que no voy a dejar que se mueran. Ella sonrió, pero Miguel pudo ver que no le creía realmente.
Conocía a Sofía lo suficiente como para saber que tenía otros planes para el jardín. Había mencionado varias veces que quería modernizar el espacio exterior. Miguel, quiero que sepas algo importante, dijo doña Carmen después de un momento de silencio, mientras una brisa nocturna movía las hojas del árbol de limón. No te culpo por esto, para nada. Entiendo que los tiempos han cambiado desde que yo era joven. Sí deberías culparme. Debería haber encontrado una manera de hacer que funcionara. Cuando yo me casé con tu papá en 1972, era diferente. Las familias se quedaban juntas pase lo que pase. La suegra vivía con los hijos hasta que se moría, y las nueras lo aceptaban porque era la tradición. Pero ahora las cosas son distintas. Las mujeres jóvenes quieren su independencia, su espacio. No deberían ser así, murmuró Miguel, sintiéndose como si estuviera perdiendo una batalla contra fuerzas que no podía controlar. Tal vez no, pero así son, y tenemos que adaptarnos o sufrir innecesariamente. Yo no quiero que sufras por mi causa. Ya estoy sufriendo, mamá. Me siento como si estuviera traicionando todo lo que me enseñaste sobre la familia. No me estás traicionando, mijito. Estás tratando de ser un buen hombre en circunstancias difíciles. Eso es lo que importa. Esa noche, Miguel apenas durmió. Escuchaba cada movimiento de su madre en su cuarto, sabiendo que era la última noche que la tendría bajo el mismo techo. Sofía dormía profundamente a su lado, finalmente en paz sabiendo que su batalla había sido ganada y que pronto tendría la casa completamente para ella. En algún momento de la madrugada, Miguel se levantó y fue al cuarto de su madre. La puerta estaba entreabierta y la pudo ver despierta, sentada en el borde de la cama, sosteniendo una fotografía. Era una imagen de ella, Miguel y su padre tomada en el jardín de la casa, cuando él tenía unos 12 años. Los tres sonreían genuinamente, ajenos a los problemas que el futuro les traería. No puedo dormir, susurró doña Carmen, al darse cuenta de que su hijo estaba en la puerta. Miguel entró y se sentó junto a ella en la cama. Yo tampoco. ¿Te acuerdas de cuando tomamos esta foto? Era tu cumpleaños número 12. Tu papá había trabajado horas extras toda la semana para comprarte esa bicicleta que tanto querías. Me acuerdo. Era roja con rayas blancas, la más bonita de la cuadra. Eras tan feliz ese día. No parabas de dar vueltas en el jardín, presumiéndola a todos los vecinos. Permanecieron en silencio por unos minutos, perdidos en recuerdos de tiempos más simples. Finalmente doña Carmen habló de nuevo. Miguel, quiero que me prometas algo. Lo que tú quieras, mamá. Prométeme que no vas a cargar con culpa por esto. Prométeme que vas a ser feliz con Sofía y que van a construir una buena vida juntos. Mamá, prométemelo. Es lo único que necesito escuchar antes de irme. Miguel la abrazó fuerte, respirando por última vez el aroma familiar de su perfume barato y su champú de manzanilla. Te lo prometo, mamá. Voy a tratar de ser feliz. Eso es todo lo que una madre puede pedir. A la mañana siguiente, Miguel pidió el día libre en el trabajo para llevar a su madre con tía Esperanza. El cielo estaba gris y amenazaba lluvia, como si hasta el clima conspirara para hacer el día más melancólico. Cargó las 2 maletas grandes y las 3 cajas de pertenencias en su viejo Tsuru, mientras doña Carmen se despedía de las vecinas que habían venido a verla partir. Era como un funeral en vida, abrazos largos, lágrimas contenidas, promesas de mantenerse en contacto que todos sabían que serían difíciles de cumplir. Doña Lupita, la vecina de al lado que había sido amiga de doña Carmen durante 15 años, lloraba abiertamente. No va a ser lo mismo sin ti, Carmen. Esta cuadra no va a tener el mismo corazón sin ti. Cuida mis plantas si puedes, Lupita, y vigila a Miguel. A veces se le olvida comer cuando está preocupado por el trabajo. No te preocupes por nada, todo va a estar bien. Pero sus ojos decían otra cosa. Todos sabían que algo fundamental estaba cambiando en el barrio, que la partida de doña Carmen marcaba el fin de una época. Sofía se despidió formalmente en la puerta de la casa, sin abrazos ni lágrimas. Su actitud era cortés pero distante, como si se despidiera de una conocida casual en lugar de la madre de su esposo. Que esté bien, doña Carmen. Espero que sea muy feliz con su hermana. Doña Carmen la miró por un momento largo antes de responder. Cuida bien a mi hijo Sofía. Es un hombre bueno con un corazón noble.
no lo lastimes más de lo necesario. Las palabras cayeron como piedras en un lago silencioso. Sofía parpadeó varias veces, pero no respondió. El viaje hacia el pueblo de Tía Esperanza fue uno de los más largos y silenciosos de la vida de Miguel. Su madre miraba por la ventana, observando el paisaje familiar de Jalisco que dejaba atrás los campos de maíz, las montañas azules en la distancia, los pueblitos con sus iglesias coloniales, las carreteras que había recorrido durante décadas y que probablemente no volvería a ver. ¿Estás nerviosa, mamá? Un poco. Es normal, ¿no? A los 73 años, empezar una vida nueva en un lugar diferente. Si no te sientes cómoda, puedes regresar cuando quieras. Esta sigue siendo tu casa. Doña Carmen lo miró con ternura, pero también con una sabiduría triste. No, mijito, ya tomamos la decisión, ahora hay que seguir adelante y no mirar atrás. ¿Estás enojada conmigo? ¿Enojada? No, Miguel. Estoy triste, pero no enojada. La tristeza es diferente del enojo. La tristeza se puede cargar con dignidad. Cuando llegaron al pueblo de Tía Esperanza, una comunidad pequeña de calles empedradas y casas coloniales, Miguel sintió un nudo en la garganta. Era pintoresco y tranquilo, pero también se sentía como el exilio. Su madre tendría que adaptarse a un ritmo de vida completamente diferente, a nuevas rutinas, a nuevas caras. La casa de Tía Esperanza era modesta pero acogedora, con un jardincito al frente lleno de bugambilias moradas y el aroma a canela y café que salía por las ventanas abiertas. Esperanza, una mujer de 70 años similar a doña Carmen, pero con una energía más vibrante, los recibió con los brazos abiertos. Carmen, hermana, qué gusto tenerte aquí. Ya tengo listo tu cuarto y prepare tu comida favorita. Gracias, Esperanza. Espero no causarte molestias. ¿Molestias? Al contrario, esta casa ha estado muy silenciosa desde que se murió Ramón. Va a ser como en los viejos tiempos, cuando éramos niñas. Miguel pudo ver en los ojos de su madre un brillo tenue de esperanza. Tal vez, solo tal vez, este cambio no sería tan traumático como había temido. Después de descargar las maletas y asegurarse de que su madre estaba acomodada en el cuarto, que sería su nuevo hogar, llegó la hora inevitable de la despedida final. Se abrazaron en la puerta de la casa de Tía Esperanza, bajo el cielo gris que finalmente comenzaba a soltar las primeras gotas de lluvia. Te voy a venir a visitar cada fin de semana, prometió Miguel, aunque sabía que Sofía no estaría contenta con eso. No tienes que hacerlo, mijito. Tienes tu vida, tu esposa, tu trabajo. Yo voy a estar bien aquí con Esperanza. Mamá, tú eres lo más importante en mi vida. Siempre lo has sido, y tú en la mía, pero ahora Sofía también debe serlo. Así es como debe ser. Se abrazaron una vez más, y Miguel sintió como si estuviera despidiéndose de más que su madre. Se estaba despidiendo de una parte de sí mismo, de su infancia, de sus valores más profundos, de todo lo que pensaba que sabía sobre el honor, la familia y la lealtad. Mientras manejaba de regreso a Guadalajara, bajo la lluvia que ahora caía con más intensidad, Miguel se sentía completamente vacío por dentro. Había hecho lo que Sofía quería, lo que Roberto le había aconsejado, lo que parecía ser lo correcto según los estándares modernos del matrimonio. Pero no se sentía como un triunfo, se sentía como la traición más grande de su vida. Cuando llegó a casa esa noche lluviosa, Sofía lo esperaba con una cena especial y una actitud cariñosa que no había mostrado en meses. Había preparado chiles en nogada, su platillo favorito, y había puesto velas en la mesa del comedor. La casa se sentía extrañamente silenciosa, sin los sonidos familiares de doña Carmen, su tos suave, sus pasos en las escaleras, el murmullo de sus oraciones nocturnas. ¿Cómo te fue?, preguntó Sofía mientras le servía el plato, con una sonrisa que trataba de ser consoladora, pero que no llegaba completamente a sus ojos. Bien, está acomodada con mi tía, respondió Miguel, de manera automática, aunque su voz sonaba hueca incluso para él mismo. Los días que siguieron establecieron un nuevo ritmo en la casa, un ritmo que se sentía artificial y forzado. Miguel se despertaba sin el aroma del café recién hecho y los frijoles refritos de su madre. Sofía parecía más feliz que nunca, comenzando inmediatamente los cambios que había planeado durante meses. El cuarto de doña Carmen fue vaciado completamente
y convertido en una oficina moderna. En el jardín, las plantas que su madre había cuidado durante décadas fueron arrancadas y reemplazadas por un diseño más contemporáneo. Cada cambio se sentía como una traición adicional a la memoria de su madre. Pero Miguel se hundía cada día más en una tristeza que no podía compartir con nadie. La culpa lo carcomía como ácido, especialmente por las noches, cuando recordaba la expresión resignada de su madre al empacar sus pertenencias. Fue durante esta época de cambios acelerados que algo inesperado comenzó a suceder. Miguel empezó a tener sueños muy vívidos sobre su madre, sueños que lo llenaban de una paz extraña, pero también de una urgencia creciente. La respuesta a esa urgencia llegó una noche de lluvia, exactamente un mes después de que su madre se hubiera ido. Miguel había regresado del trabajo más tarde de lo usual. Llegó a casa mojado, cansado y con hambre, pero la casa estaba a oscuras. Sofía había salido con sus amigas y había dejado una nota. Fui a cenar con las chicas. Hay comida congelada en el refrigerador. Se quedó parado en la cocina silenciosa, mirando la nota. Era la primera vez en su vida adulta que llegaba a una casa completamente vacía, sin nadie que se preocupara por él. Se calentó una sopa instantánea y se sentó solo en la mesa del comedor. La casa se sentía como un mausoleo, bonita, ordenada, pero completamente sin vida. Fue entonces cuando escuchó el toque en la puerta. Cuando fue a abrir, no encontró a nadie en la entrada principal. Salió bajo la lluvia, pero no vio a nadie. Estaba a punto de cerrar la puerta cuando escuchó una voz suave a sus espaldas. «Buenas noches, Miguel». Se volteó rápidamente y vio a un hombre parado en su sala, como si hubiera estado allí todo el tiempo. Era de estatura mediana, con cabello largo y oscuro, barba cuidada, y vestía ropa simple pero limpia. Lo más llamativo eran sus ojos, oscuros, profundos y llenos de una compasión que Miguel no había visto en mucho tiempo. «¿Cómo entró a mi casa?», preguntó Miguel, más sorprendido que asustado. «La puerta estaba abierta», respondió el hombre con una sonrisa gentil. «Al menos para mí». «¿Quién es usted?». «Me llamo Jesús, y vengo porque alguien que te ama mucho me pidió que viniera a verte». Miguel sintió un escalofrío. «¿De qué está hablando?». «Tu madre, Miguel. Doña Carmen reza por ti todas las noches. Sus lágrimas y sus oraciones llegaron hasta mí». El extraño se sentó frente a él en la mesa, en el lugar donde doña Carmen solía sentarse durante las cenas familiares. Miguel notó que no había rastro de lluvia en su ropa. «¿Eres feliz, Miguel?». La pregunta lo golpeó como un martillazo. «No lo sé», respondió con una honestidad que lo sorprendió. «¿Sabes por qué no lo sabes?». «Porque hice lo que todos me dijeron que era correcto, pero no se siente correcto». Y entonces, sin saber por qué, Miguel comenzó a hablar. Le contó todos los años de tensión, el ultimátum, la decisión agonizante, la partida de doña Carmen, la sensación creciente de que había perdido algo fundamental de sí mismo. Jesús escuchaba sin interrumpir, sin juzgar, simplemente presente de una manera que Miguel no había experimentado en mucho tiempo. «¿Crees que hiciste lo correcto?», preguntó Jesús suavemente. «Todo el mundo me dice que sí. Pero yo no te pregunto qué dice todo el mundo. Te pregunto qué crees tú, en lo más profundo de tu corazón». «Creo que abandoné a la persona que más me ama en el mundo para complacer a alguien que solo me ama bajo condiciones». Jesús sonrió tristemente. «Esa es una observación muy sabia. ¿Sabes qué es lo que más duele de todo esto?». «¿Qué?». «Que no fue necesario, que había otra forma de manejar esta situación». «¿Cuál otra forma?». Jesús se inclinó hacia adelante. ¿Alguna vez te preguntaste por qué Sofía realmente quería que tu madre se fuera? Porque decía que no podíamos tener privacidad. Esas eran sus palabras. Pero ¿cuál era su verdadero miedo? Miguel frunció el ceño, pensando. El miedo de Sofía no era a tu madre, Miguel. Era miedo de no ser suficiente para ti. Era miedo de que nunca la amaras tanto como amas a tu madre. Las palabras golpearon a Miguel como una revelación. Tu responsabilidad era ser el puente entre las dos mujeres que amas, no el juez que decide entre ellas. Pero ya es demasiado tarde. ¿Es demasiado tarde? Jesús extendió su mano. «Dame tu mano». Tan pronto como Jesús la tocó, Miguel sintió una calidez que se extendió por todo su cuerpo. «Cierra los ojos»,
Súbitamente se encontró transportado. Estaba parado en el porche de la casa de tía Esperanza. Podía ver a su madre adentro, sentada junto a la ventana, tejiendo y llorando silenciosamente. ¿La ves? Sí. Tu madre se está muriendo lentamente de tristeza, Miguel, no por el cambio de casa, sino porque cree que perdió a su hijo para siempre. Miguel vio que su madre había perdido peso, tenía ojeras profundas y sus manos temblaban más de lo normal. Mientras tanto, tu madre pasa los días preguntándose qué hizo mal. ¿Por qué su único hijo ya no la necesita? Las imágenes se desvanecieron y Miguel abrió los ojos de vuelta en su comedor. Ahora entiendes el verdadero costo de tu decisión. Miguel estaba llorando. Sí, pero no sé cómo arreglarlo. ¿Quieres arreglarlo realmente? Más que nada en el mundo. Entonces tienes que estar dispuesto a pagar el precio de ser completamente honesto. Jesús le mostró entonces otra visión. Miguel hablando honestamente con Sofía. Conversaciones difíciles pero sinceras. Límites establecidos claramente pero con amor. Una familia que funcionaba porque todos entendían su lugar. ¿Estás dispuesto a arriesgar tu matrimonio para salvar tu alma? Miguel pensó en su madre llorando sola, en las promesas rotas. Sí, estoy listo. En ese momento, se escuchó el sonido de llaves en la puerta. Sofía había regresado. Miguel se volteó, y cuando regresó su mirada hacia Jesús, había desaparecido. En su lugar, había una pequeña rosa roja. Miguel, gritó Sofía desde la entrada. Miguel se levantó, guardando la rosa en su bolsillo. Ya voy, amor. Necesitamos hablar. Sofía entró a la sala con una sonrisa, pero al ver la expresión seria de Miguel, su rostro cambió. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Miguel respiró profundamente. Sofía, cometí un error terrible, y necesito arreglarlo. ¿De qué estás hablando? De mi madre. No debí haberla echado de la casa. Fue la decisión más cobarde y cruel de mi vida. El rostro de Sofía se endureció inmediatamente. Miguel, ya hablamos de esto. ¿Fue lo correcto? No, no lo fue, y lo sabes. En el fondo de tu corazón, sabes que lo que hicimos estuvo mal. No vamos a volver a pasar por esto. Mi madre se está enfermando de tristeza, Sofía. Se está muriendo porque cree que la abandoné. Tu madre está bien. Está con su hermana. No está bien, gritó Miguel, sorprendiéndose a sí mismo por la fuerza de su voz. Y yo no estoy bien, y tú tampoco estás bien, aunque finjas que sí. Sofía retrocedió un paso. ¿De qué hablas? Habla de que construimos nuestro matrimonio sobre el sufrimiento de una anciana inocente. Habla de que elegiste destruir una familia en lugar de aprender a ser parte de ella. Yo no destruí nada, tu madre nunca me aceptó. ¿Y tú la aceptaste a ella? ¿Alguna vez trataste realmente de entenderla, de encontrar un punto medio? Sofía se quedó en silencio, sus ojos llenándose de lágrimas. Sofía, te amo con todo mi corazón, pero no puedo seguir viviendo con esta culpa. No puedo ser el hombre que abandonó a su madre por comodidad. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que mañana voy a traer a mi madre de vuelta a casa. Esta es su casa, donde vivió 30 años, donde cuidó a su esposo hasta que murió, donde me crió. Miguel, si haces eso, ¿qué? ¿Te vas a ir? Miguel la miró directamente a los ojos. Entonces vete, porque prefiero estar solo con mi dignidad intacta que acompañado con mi alma destruida. Sofía comenzó a llorar. ¿Ya no me amas? Te amo más de lo que puedes imaginar, pero me amo a mí mismo lo suficiente como para no traicionar mis valores por miedo a perderte. Pero las cosas no van a funcionar con tu madre aquí. Van a funcionar si los tres ponemos de nuestra parte. Van a funcionar si establecemos límites claros, pero respetuosos. Van a funcionar si elegimos el amor sobre el orgullo. Miguel se acercó a Sofía y tomó sus manos. Sofía, puedo ser el esposo que necesitas y el hijo que mi madre merece, pero para eso necesito que tú también cambies. ¿Qué quieres de mí? Quiero que le des una verdadera oportunidad a mi madre. Quiero que reconozcas que ella no es tu enemiga, sino una mujer mayor que solo quiere sentirse útil y querida. Sofía lloraba en silencio. Tengo miedo, Miguel. ¿Miedo de qué? Miedo de que nunca me ames tanto como la amas a ella. Miguel la abrazó fuerte. Sofía, mi amor por mi madre y mi amor por ti
son completamente diferentes. Uno no compite con el otro. Mi madre me dio la vida, pero tú eres mi vida. Permanecieron abrazados en silencio por varios minutos. ¿Y si no funciona?, preguntó Sofía finalmente. Entonces al menos lo habremos intentado con honor y dignidad. Sofía se separó y lo miró a los ojos. ¿De verdad crees que podemos hacer que funcione? Con ayuda sí, creo que podemos. ¿Qué clase de ayuda? Miguel pensó en Jesús, en sus palabras sabias, en la paz que había sentido en su presencia. El tipo de ayuda que viene cuando realmente la necesitas. Al día siguiente, Miguel pidió el día libre y manejó hacia el pueblo de Tía Esperanza. Durante el viaje, sintió una presencia familiar a su lado, como si Jesús fuera con él. Encontró a su madre más delgada y frágil de lo que recordaba, pero cuando le explicó que había venido a llevársela a casa, sus ojos se iluminaron como no lo hacían en meses. ¿Estás seguro, mijito? Y Sofía está esperándote en casa. Mamá, quiere pedirte perdón. Doña Carmen comenzó a llorar. Yo también quiero pedirle perdón a ella. Cuando llegaron a la casa en Guadalajara, Sofía los esperaba en la puerta. Había preparado la comida favorita de Doña Carmen y había vuelto a colocar algunas de sus fotografías familiares en la sala. El reencuentro fue emotivo. Ambas mujeres lloraron, se pidieron perdón mutuamente y por primera vez en años, hablaron como seres humanos en lugar de como enemigas. Doña Carmen, dijo Sofía con voz temblorosa, yo nunca quise lastimarla. Solo tenía miedo. Y yo nunca quise hacerte sentir incómoda en tu propia casa, hija. También tenía miedo. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, cenaron los tres juntos. La conversación fue un poco forzada al principio, pero gradualmente se volvió más natural. Durante las siguientes semanas, establecieron nuevas rutinas y límites. Doña Carmen ayudaba en la cocina, pero respetaba las decisiones de Sofía sobre la decoración y las comidas especiales. Sofía, a su vez, pedía consejo a su suegra sobre recetas tradicionales y la incluía en las decisiones familiares. Miguel se convertía en el puente que siempre debió haber sido, mediando cuando había desacuerdos y asegurándose de que ambas mujeres se sintieran valoradas y respetadas. No todo fue perfecto. Hubo momentos de tensión, malentendidos y pequeñas discusiones, pero la diferencia era que ahora las resolvían con diálogo en lugar de con resentimiento. Una noche, mientras Miguel ayudaba a su madre a regar las nuevas plantas que habían sembrado juntas en el jardín, un compromiso entre las preferencias de ambas mujeres. Doña Carmen le habló suavemente. Mijito, ¿sabes qué es lo que más me gusta de todo esto? ¿Qué, mamá? Que recuperé a mi hijo. Durante esos meses cuando estuve con tu tía, sentía como si hubiera perdido no solo mi casa, sino también mi lugar en tu vida. Nunca perdiste tu lugar, mamá. Solo perdí el rumbo por un tiempo. ¿Qué te ayudó a encontrarlo otra vez? Miguel sonrió, recordando aquella noche lluviosa y la presencia consoladora que aún sentía de vez en cuando. Alguien me recordó que el amor verdadero no divide, multiplica. 6 meses después, la casa de la Colonia Libertad era completamente diferente. No porque hubiera cambiado físicamente, aunque el jardín ahora tenía una hermosa combinación de plantas tradicionales y modernas, sino porque estaba llena de vida, risa y amor genuino. Sofía había aprendido a hacer mole con la receta de Doña Carmen, pero le había añadido su toque personal que incluso su suegra admitía que lo mejoraba. Doña Carmen había aprendido a usar el microondas y veía telenovelas modernas con Sofía por las tardes. Miguel había recuperado no solo a su madre, sino también a su esposa. Sofía era ahora más cariñosa y segura, porque finalmente entendía que no tenía que competir por el amor de su esposo. Una tarde, mientras los tres preparaban tamales para la fiesta de cumpleaños de Doña Carmen, Miguel sintió una presencia familiar. Se volteó hacia la ventana y por un momento creyó ver a Jesús parado en el jardín, sonriendo y asintiendo con aprobación. Cuando parpadeó, la figura había desaparecido, pero en su lugar había una rosa roja perfecta que había florecido de la nada en el rosal que creían que había muerto. «Miren», gritó Doña Carmen emocionada. «Mi rosal floreció. Pensé que se había secado para siempre». Miguel sonrió, tocando la rosa en su bolsillo, la misma que Jesús le había dejado aquella noche. Nunca se había marchitado. A veces las cosas que creemos muertas
solo necesitan un poco más de amor para florecer otra vez, mamá. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Miguel reflexionó sobre todo lo que había pasado. Había estado a punto de perder lo más importante de su vida por seguir consejos que sonaban correctos, pero se sentían equivocados. Había aprendido que el matrimonio no significa abandonar a la familia, sino expandirla. Había aprendido que el amor verdadero no exige sacrificios crueles, sino comprensión y paciencia. Y había aprendido que a veces, cuando más perdidos nos sentimos, aparece ayuda de donde menos la esperamos. Se arrodilló junto a su cama, como no lo hacía desde niño, y agradeció por segunda oportunidad, por una familia reunida y por un extraño visitante que le había recordado el camino a casa. En sus oraciones, pidió sabiduría para seguir siendo el puente entre las dos mujeres que amaba, y fuerza para nunca volver a traicionar sus valores por miedo. Cuando terminó de orar, sintió una paz profunda que no había experimentado en años. Sabía que su vida no sería perfecta, ninguna vida lo es, pero sería auténtica. Y en la sala, donde 3 sillas rodeaban una mesa que una vez más estaba puesta para una familia completa. Una cuarta silla quedaba vacía, como si esperara a un visitante que siempre sería bienvenido, pero que tal vez ya no fuera necesario. Porque Miguel había aprendido la lección más importante de todas, que el amor verdadero no divide, sino que multiplica, y que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto cuando el corazón está dispuesto a cambiar. Fin. ¿Y tú, qué harías en el lugar de Miguel? Esta historia nos recuerda que las decisiones más difíciles de la vida a menudo no son entre el bien y el mal, sino entre dos formas diferentes de amar. Miguel tuvo que aprender que no tenía que elegir entre su madre y su esposa, sino encontrar la manera de honrar a ambas. ¿Has enfrentado alguna vez una situación similar? ¿Has tenido que elegir entre personas importantes en tu vida? Cuéntanos en los comentarios tu experiencia y cómo la resolviste. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dar like si te emocionó, comentar tu parte favorita, suscribirte para más historias que cambian vidas, compartir con alguien que necesite escuchar este mensaje. Recordemos siempre que el amor verdadero no exige que abandonemos a nuestros seres queridos, sino que aprendamos a amarlos a todos mejor. ¿Cuál fue el momento más emotivo de la historia para ti? ¿Crees que Miguel tomó la decisión correcta al final? Déjanos tu opinión.